Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Drop Shot Action Attack del 2025. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traer este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 para un 10% de descuento en cualquier compra en su web. Pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, bien acolchada tengo que decir, y que trae este sistema de cambio de cuerda que yo no había visto todavía en ninguna marca con este clip. También tengo que decir que este clip quizás cuando tienes la pala agarrada se puede hacer un poco molesto en alguna situación si no quieres que la cuerda te esté tocando la palma de la mano de forma continua si empuñas bien abajo, porque además también esta cuerda sale por un lateral del tapón, como estamos viendo, no sale por la zona del medio. En cuanto al puño de la pala, a mí me ha gustado personalmente, es un mango largo el que tenemos de 13,5 centímetros y además viene más finito del que suelen venir en otras marcas, así que viene bien si te gusta tener el puño fino, ya que no vas a tener que quitarle tampoco el grip original. Pero si en otras palas sueles dejar el grip original y ponerle solamente un overgrip, quizás en esta tienes que poner dos. Para la zona del corazón de la pala contamos con este formato ya característico de la Action Attack, con este sistema de antivibración, esta goma de color blanco que viene en la zona interior del corazón para ayudarnos a reducir las vibraciones. Y luego para las caras de la pala vamos a contar con un carbono 24K Twill acompañado de una goma EVA Pro de color azul, y en conjunto nos va a aportar una dureza ya medio dura para esta versión. También contaremos con rugosidad de tipo 3D en las caras, y como ya sabéis, en las palas de Drop Shot tenemos en la cabeza este protector que ya viene incluido, el Ergo Pro, que viene pegado y no taladrado. Y en cuanto a peso y balance que tiene esta Action Attack del 2025, tiene un rango de pesos desde 350 a 370 gramos, con un balance que ya es tirando alto sobre los 26,8-26,9 centímetros. Aquí tengo que decir que es bastante importante el tema del peso, ya que al final el balance ya es tirando alto, y si no queremos notar tanto ese balance es mejor irse a un peso un poquito más bajo para esta versión. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis sensaciones jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero de todo en el apartado de manejabilidad, tengo que decir que es una pala que quizás no se maneje tan bien como otras opciones. He notado ese tema del balance alto en algunas ocasiones donde quizás no llego tan bien a alguna bola. Por eso digo que es una pala en la que es importante ese tema del peso que dijamos. En el caso de la que estoy probando pesa 359 gramos y, como digo, en alguna situación sigo notando ese balance un poquito más alto, así que si nos vamos a un peso más alto todavía lo notaremos más, y si nos vamos a un peso más bajo esto se va a compensar, pero al final también vamos a perder algo de potencia por ello. En cuanto al tema del punto dulce, sí que es verdad que es un punto dulce que yo me esperaba un poquito más alto en la cara de la pala. Yo lo veo más en esa zona media alta de la cara de la pala, más tirando a esa zona central, y es un punto dulce que yo lo pondría un puntito por debajo de uno de tamaño estándar. No es un punto dulce que esté tan repartido en la cara de la pala como el de otras opciones, y vamos a notar mucho la diferencia entre golpear con esa zona del medio y que la bola salga más, a golpear un poco fuera y notar que la pala es más seca y sale bastante menos. Aquí en el fondo de pista no nos va a pasar tanto como en otras zonas de pista, que luego veremos, pero sí que es verdad que se nota bastante la diferencia entre golpearle bien y golpear algo fuera. A un ritmo medio y medio bajo creo que es una pala que cuando le golpeamos con esa zona del punto dulce tiene suficiente salida de bola. Obviamente por la dureza ya nos va a pedir acompañar y alargar un poquito más que otras opciones, pero no me parece algo muy exagerado. Y en ese ritmo rápido, cuando aplicamos algo más de fuerza, también me parece una pala que cuando golpeas con esa zona del medio vas a notar ayuda por parte de la pala para ganar velocidad de bola. Ahí sí que sientes que en cuanto la golpeas bien la bola sale bastante, pero es una pala que vamos a notar que aunque nos ayude en ese ritmo rápido a ganar algo de velocidad de bola con ese pequeño efecto rebote que nos va a dar, no noto que se nos descontrole tanto como otras opciones. Al final tenemos un tacto seco que nos aporta buena sensación de pelota cuando golpeamos, la notamos bien. Así que diría que aquí quizás en el fondo de pista con lo que más podemos sufrir es que si nos vamos a un peso más alto vamos a notar más ese balance alto que tiene la pala, y también ese tema del punto dulce, que en alguna situación donde quizás no llegamos tan bien podemos golpear fuera y vamos a notar que la pala sale bastante menos que con la zona del centro.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja, zona de mitad de pista. Aquí sí que vamos a notar que este balance más alto, el mango un poco más largo, nos va a ayudar a acelerar un poco por arriba, a tener mejores sensaciones. También va a hacer que en cuanto hagamos un poco más rápido el gesto, la punta nos tire hacia abajo. Esto va a hacer que la bola no nos flote tan fácilmente. A un ritmo medio y medio bajo creo que es una pala que te aporta muy buena sensación de control, tiras muy bien la bola donde quieres y además cuando le golpeas con esa zona del centro sí que sientes que la bola sale lo suficiente como para no tener que acompañar demasiado. Obviamente nos va a pedir acompañar más que otras opciones, pero el comportamiento tengo que decir que me ha recordado un poco, para que tengáis referencia, a lo que sería el comportamiento de una Sioux Electra ST3. Ese tipo de respuesta es el que vamos a tener con esta Action Attack. Luego en ese ritmo más rápido sí que en alguna ocasión me ha costado adaptarme un poquito más, sobre todo por el tema del punto dulce. Siento, como digo, que no es tan grande como en otras opciones y a veces cuando golpeamos con esa zona más alta de la cara de la pala, que aquí en víbora y bandeja sí que me ha pasado más veces que en otras zonas de pista, vamos a notar que aquí la pala es más seca, nos permite jugar más fuerte, aplicar más fuerza sin ese miedo a que la bola se nos escape, ya que al final sale menos. Pero de repente vienes de dar algunas bolas con esta zona más alta y golpeas alguna con esa zona del medio y ahí sí que he sentido que la pala me ayudaba bastante más, salía mucho más la bola, pero por esto en alguna ocasión he tenido esa sensación de perder control en el ritmo rápido por el tema de que salía menos y de repente con esa zona del punto dulce la pala salía bastante más. Así que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar un poco al principio, sobre todo a golpear todas con esa zona media de la cara de la pala. Con el paso de los días sí que es verdad que cuando te vas acostumbrando creo que es una pala con la que puedes ser bastante ofensivo. Al final tienes un tacto seco, sientes bien la pelota, puedes acelerar muy bien por arriba. Vamos a notar que la goma nos va a ayudar un poquito, nos podemos aprovechar de ese rebote que da la pala y siento que cuando te acostumbras, como digo, es una pala con la que puedes ser bastante ofensivo aquí en víbora y bandeja. Llegamos a la zona de volea. Aquí hay algunas cosas de la pala que me han convencido algo más, hay otras que me han convencido algo menos. En una de las que me han convencido algo menos sería el tema de la manejabilidad. Es una pala que, como digo, no se mueve tan rápida como otras opciones de formato híbrido en la misma dureza y sí que vamos a sentir que es un poco más lenta en algunos cambios de dirección, choques de voleas. Y también esto ha hecho que en alguna situación en la que quiero acelerar un poco más o en alguna situación en la que no llego tan bien posicionado, a veces me dejo la punta atrás y esto hace que la bola flote más de lo que quiero aquí en la volea. Otra de las cosas que quizás me han convencido algo menos en la zona de volea sería el tema del punto dulce. Al final donde más lo notas es cuando te juegan alguna bola muy firme y haces algún bloqueo o en alguna bola donde prácticamente no empujas. Como no la golpees con esa zona del punto dulce, no vas a notar que la pala sale tanto como otras opciones y sí que es verdad que cuando la golpeas algo fuera de esa zona central puedes dejar alguna bola más corta de lo que tú quieres. Luego hay otras cosas que sí que me han gustado mucho de la pala y es que al final cuando llegas bien posicionado, tocas delante, te permite jugar con mucho peso en la volea, el balance más alto, el mango más largo y este rugoso de tipo 3D sí que te permiten meterle bastante peso, pero como digo es una pala que nos va a exigir algo más en la zona de volea que otras opciones, el estar algo más atento. Luego otra cosa que también me ha gustado es que cuando buscas acelerar un poquito más sin necesidad de hacer tanto gesto, vamos a notar que con esa pequeña ayuda que nos da la pala en el ritmo rápido, cuando la golpeas bien, la bola ya corre bastante, no necesitas alargar tanto el golpe como con otras opciones y vas a notar que si la tocas bien tu bola ya sale rápida y sale profunda. Así que creo que es una pala que se puede hacer polivalente aquí en la volea y con la que podemos ser bastante ofensivos, pero que también siento que se hace más técnica que otras opciones y que nos va a pedir estar algo más atentos aquí en la volea que otras palas.
Llegamos a la zona del remate, aquí la pala me ha dado buenas sensaciones, el mango más largo, balance más alto sí que nos permite hacer un mayor efecto palanca aquí en la zona del remate. Como digo, es una pala a la que nos vamos a tener que acostumbrar un poco al principio, sobre todo en el tema del punto dulce. Cuando le golpeas con esta zona más alta en la zona del remate, vas a notar que ahí la pala no te va a ayudar mucho, la tienes que tocar demasiado bien para que la bola salga, porque si no, es una pala que se vuelve muy seca y te va a salir bastante menos que con la zona central. Cuando la golpeas con esta zona un poco más central sí que vas a notar mucha más ayuda por parte de la pala. Hay una diferencia bastante grande, como digo, así que hay que acostumbrarse un poco a esto. Pero cuando la das con esa zona del punto dulce, la pala sale bastante bien, te va a ayudar a que la bola suba un poquito más. Y creo que es una pala a la que no te va a costar tanto sacarle potencia como otras opciones, siempre y cuando, como digo, la golpees bien. Así que, como he dicho antes, creo que es una pala a la que le podemos sacar potencia fácilmente, pero que quizás se hace más técnica que otras opciones, sobre todo por el tema del tamaño del punto dulce, que aquí sí que nos puede penalizar algo más que en otras zonas de pista. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que actualmente el precio de la pala es de 238 euros. Creo que es una opción bastante polivalente que podemos encontrar aquí dentro de una dureza medio dura. Como digo, el comportamiento me recuerda un poco al que teníamos con la Sioux Electra ST3. Sí que tengo que decir que aquí el tamaño del punto dulce nos puede perjudicar un poquito más que en la ST3, pero sobre todo me ha recordado a la ST3 en cuanto al tema de la dureza, un poquito la salida de bola cuando la golpeamos bien. Como he dicho antes, para mí hay que tener en cuenta aquí el tema del peso, porque al final la pala tiene un balance ya tirando alto. Si nos vamos a un peso más alto tendremos más potencia, peor manejabilidad, lo notaremos más ese balance alto. Y si nos vamos a un peso más bajo, esto se va a compensar más, pero sí que vamos a notar que tenemos que acelerar nosotros un poquito más por arriba para sacarle potencia. Pero como digo, creo que es una opción que aquí en dureza medio dura se hace bastante polivalente, tiene buena salida de bola, un poquito de ayuda en ese ritmo rápido. Creo que es una pala que en cuanto nos acostumbramos a ese tema de balance y punto dulce, le podemos sacar partido fácilmente. Y ahora, en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que es una pala que al final con este mango largo, balance alto, nos permite acelerar muy bien por arriba. Al principio sí que me tuve que acostumbrar un poco a ese tema del punto dulce, no le terminaba de encontrar el punto, pero luego con el paso de los días sí que fui teniendo mejores sensaciones, ya te acostumbrabas a darle un poquito más centrado y al final te aprovechabas también de esa ayuda que te daba la pala para conseguir velocidad de bola fácilmente sin tener que empujar demasiado. Así que me terminó gustando algo más en esta zona de pista con el paso de los días, al principio quizás no tanto. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Al final me ha pasado un poco como con la zona de víbora y bandeja. Siento que cuando golpeaba con esa zona más alta no le sacaba tanto partido a la pala, la notaba más seca, salía menos y no la conseguía sacar tanta potencia. Sí que es verdad que luego me acostumbré a golpear con esa zona de punto dulce y tuve mejores sensaciones, me aprovechaba del rebote que me daba la goma y creo que es una pala que, como he dicho en la zona de víbora y bandeja, cuando te acostumbras a ella sí que la puedes sacar partido más fácilmente. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que al final el tema de la manejabilidad lo vamos a notar más aquí que en otras zonas de pista. También es el tema del punto dulce, cuando le golpeas algo fuera, en algún bloqueo, sobre todo en alguna bola donde no la toco también, dejo alguna bola más corta de lo que yo quiero y esto quizás te puede penalizar un poquito más en conjunto. Luego sí que es verdad que es una pala con la que puedes ser ofensivo cuando te acostumbras a golpear delante, acelerar un poquito más. Siento que es una pala con la que no te flota tanto la bola, pero quizás aquí en la zona de volea siento que ese tema del manejo te puede penalizar un poco más que en otras zonas de pista. Y por último, la zona de defensa. Siento que aquí es una pala que no tiene mala salida de bola, por ejemplo tiene más salida de bola que una Bull Paddle Hack, que es de una dureza del estilo también, pero aquí en la zona de defensa yo diría que es una pala que se nos puede hacer algo más técnica que otras opciones. Por el tema del punto dulce nos va a pedir tocarla bien, si no aquí en defensa sí que vamos a estar un poco más perjudicados por ese tema de la salida de bola. Al final vamos a notar que cuando no la tocamos bien la bola se nos queda demasiado corta y cuando la golpeamos con esa zona en el medio sale bastante, así que aquí hay que acostumbrarse un poco a esa diferencia. Y luego el tema del manejo, como he dicho antes, depende mucho del tema del peso, pero sí que es verdad que cuando llegamos a algo más forzados lo vamos a notar más y aquí podemos estar más penalizados que en otras zonas de pista. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Drop Shot Action Attack del 2025, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.